Hola a todos. En el video de hoy en realidad no voy a analizar nada, simplemente les voy a contar una pequeña historia de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque es mi género favorito, porque me encanta enseñar esto y porque no muchas personas saben cuál es la historia de la ciencia ficción, especialmente porque piensan que simplemente existen las películas. Para la mayoría de personas la ciencia ficción es más que nada Star Wars, pero empezó en la literatura y así lo vamos a ver. Entonces, la ciencia ficción. ¿Qué es la ciencia ficción? Existen un montón de definiciones, pero la que a mí me gusta utilizar es una de Isaac Asimov, a pesar de que él ya tenía otras definiciones antes de dar con esta. Esta me gusta porque dice: la ciencia ficción es la rama de la literatura que trata sobre las respuestas humanas a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología. Entonces aquí más que nada vemos que es estas respuestas de los seres humanos, los cambios que tenemos los seres humanos para poder frente a estos cambios que hay en la tecnología, ¿no? Que ya no es simplemente cuestión de ciencia ficción, porque todo el tiempo estamos enfrentándonos a varios cambios en la ciencia y en lo nuevo que se inventa. Entonces, les voy a contar que antes de la ciencia ficción como tal, había protociencia ficción. ¿Ya qué es la protociencia ficción? Es como esta idea de ir al espacio o de hablar con alienígenas o de encontrar algo muy tecnológico que en realidad no es tecnológico. Por ejemplo, se daba en los cuentos clásicos o en las leyendas, como por ejemplo en la leyenda japonesa El cortador de bambú. No sé si ustedes han visto la película del estudio Ghibli, si es que no han escuchado el, la leyenda, si es que no han visto la película, les recomiendo parar el video e ir a buscar el tráiler de Se llama Princesa Kaguya. Es hermosa la película. El punto es que tenemos un viaje a la luna, es una princesa de la luna que llega a la Tierra, luego regresa a la luna. Y obviamente este viaje a la luna no se da con ningún tipo de tecnología, se da gracias a dioses. También tenemos otros viajes al espacio que se intentan con fuegos artificiales o con cohetes impulsados por algo parecido a fuegos artificiales. Tenemos también los micrómegas de Voltaire. Tenemos otras cosas como la historia cómica de los estados e imperios del sol de Cyrano de Bergerac. O sea, son estas historias que tratan sobre los planetas, que tratan de filósofos que se burlan de las sociedades de la Tierra. Y también tenemos, por ejemplo, que el primer mito de la ciencia ficción nació antes de la ciencia ficción en sí, con Utopía de Tomás Moro. Porque ahí tenemos, no sé, muy probablemente han escuchado sobre la utopía en la ciencia ficción, que es esta idea de una sociedad perfecta futurística. ¿Sí? Y bueno, yo soy ecuatoriana y también tenemos protociencia ficción en Ecuador. Entonces, como les dije, tenemos, no sé si a alguien le interesa en Ecuador, la editorial El Fakir sacó el volumen 1 de Protociencia Ficción. En realidad dice ciencia ficción ecuatoriana, es más protociencia ficción. Entonces, por ejemplo, tenemos unos cuentos de Juan Leumera en el que es con el doctor Moscorrofio, que inventa un micrófono para poder hablar con las pulgas. O sea que a la final son cosas que van más allá de la tecnología, que no son necesariamente tecnológicas. Nunca se explica cómo funciona el micrófono, pero podemos escuchar a las pulgas. Ahora vamos a hablar un poco más de los orígenes de la ciencia ficción como tal. Entonces, de acuerdo a lo que dice Adam Roberts, él dice: hay en pocas palabras tres eventos importantes de acuerdo a cuando la ciencia ficción empezó, con el Frankenstein de Mary Shelley en 1818, empezó con La máquina del tiempo de Wells en 1895, empezó con la revista de Hugo Gernsback Amazing Stories en 1926 y su creación del término ficción científica. Entonces tenemos tres eventos importantes en los que vamos a ahondar un poco para ver qué es lo que pasó en serio. Hay que también darle gracias a la revolución industrial, porque es gracias a esto que en serio empezamos a producir tecnología o maquinaria de una forma diferente. Entonces, tenemos Frankenstein de Mary Shelley, que es considerado por muchísimos críticos el primer libro de ciencia ficción.
bueno, hubo una reunión de todos los escritores importantes que eran amigos de Lord Byron en esta época. Entonces Lord Byron les dijo a todos en este verano que él quería que les ponía como una apuesta para ver quién escribía un cuento de terror en el verano. Y a la final nadie logró terminar el cuento o la historia o la novela excepto Mary Shelley. Y una cosa muy importante tal vez para saber de Mary Shelley es que ella cuando era niña veía a su padre introducir electricidad en ancas de rana para que éstas se movieran. Entonces eso obviamente, una vez que ya se tiene eso, que ya se tiene ese nivel de ciencia, da para la historia. Y desde ahí muy probablemente sale Frankenstein, que es el monstruo del doctor Frankenstein. El monstruo en sí no tiene un nombre. Eh, Tenemos que es este otro al que la humanidad se siente enfrentada y por el cual se siente de alguna forma horrorizada, que luego este otro también puede convertirse en alienígenas en el resto de la ciencia ficción. A pesar de que hubo este libro, aún no se establecía la ciencia ficción como género. Tal vez los escritores que lograron hacer esto eran Julio Verne y H.G. Wells. Entonces, les voy a contar un poquito nada más de Julio Verne, que él nació en Francia en 1828 y empezó contando viajes extraordinarios, y creo que hasta ahora todos saben de él por las películas que se hacen hasta ahora sobre estos viajes extraordinarios. Con ayuda de su editor, aumentó hechos científicos a sus historias. Entonces fue el editor más que nada quien le dijo, pero podemos hacer esto para que aumentes la ciencia, sea más verosímil. Entonces él escribió 80 novelas con motivos de viajes extraordinarios. No estaban muy desapegadas de la realidad y, como les dije antes, ya eran bastante verosímiles. Y también es curioso porque las historias de Verne predijeron muchos de los inventos del día de hoy. Eh, y es curioso también porque Pablo Capana dice, sus predicciones parten estrictamente de la ciencia de la época, la cual creía que ya no le faltaba nada por descubrir. Y creo que incluso en esta época a veces uno piensa que ya no hay nada por descubrir y sacan algo completamente diferente y algo que nos deja locos. O sea, siempre hay algo por descubrir. De ahí tenemos a H.G. Wells. Él nació en 1866. Inventaba cosas muy lejanas a la tecnología de su época, a diferencia de Julio Verne. Entonces, Isaac Asimov dice que lo que le interesaba a él no era meramente el avance de la ciencia, sino las consecuencias de este avance y la luz que echaba sobre la humanidad. Él fue influenciado un montón por la teoría de la evolución de Darwin y su primer gran libro fue La máquina del tiempo. Por primera vez tenemos un viaje en el tiempo que se dio por la voluntad propia del personaje y que además él produjo y construyó su propia máquina del tiempo. Tal vez antes había viajes en el tiempo porque un dios castigaba a una persona y la mandaba a otra parte, o simplemente caminaba por algún lado y se fue a otro lugar. Para poder explicar la máquina del tiempo, lo que Wells hizo fue obviar las partes de la ciencia que necesitaba. Solo decía lo básico, pero era buen escritor, entonces lo hizo de una forma que las personas no pedían explicación exacta de cómo fue que el personaje haya viajado. Entonces después, en 1898, escribió La Guerra de los Mundos, y esa fue la primera gran historia de la conquista espacial, y los humanos eran quienes estaban bajo el poder de los alienígenas. Mi perrito está molestando de nuevo. De ahí, las ideas de Wells se conservaron y se transformaron especialmente en Estados Unidos, y así después de un largo camino, el género de la ciencia ficción llegó a ser como lo conocemos hoy en día. Pero como ya les dije antes, había un tercer elemento que constituyó la ciencia ficción, y esto fue las revistas pulp. No sé si muchos de ustedes saben lo que es las revistas pulp, pero podemos empezar tal vez mencionando la película Pulp Fiction. Muy probablemente la mayoría de ustedes la han visto y se llama especialmente Pulp Fiction porque
Estas eran revistas estadounidenses que estaban hechas de la pulpa de la madera, que las hacía más baratas, de esto obtuvieron su nombre, y eran revistas que básicamente publicaban historias que al principio no eran de muy buena calidad, eran simplemente para entretener a jóvenes, a personas que querían pasar el tiempo. Entonces estas revistas pulp también empezaron a nacer con la ciencia ficción. La primera revista pulp de ciencia ficción empezó en 1926 con Amazing Stories. Aparte de difundir los relatos, fue la revista que le dio nombre al género. Y Hugo Gernsback fue el creador de esta revista. Hay que aclarar que la ciencia ficción no se llamaba al principio ciencia ficción, sino ficción científica, y después fue cambiando hasta llegar a ciencia ficción. Entonces, como les dije, estábamos en las revistas pulp, y John Campbell era un escritor de ciencia ficción que fundó las revistas Unknown y Astounding Science Fiction. Él impuso calidad a los cuentos de ciencia ficción y estableció una serie de reglas para que los escritores siguieran estas reglas, y así la ciencia ficción fuera algo más cohesivo y algo con mejor calidad, aunque las reglas podían ser un poco curiosas viéndolas desde ahora. Por ejemplo, él dijo que los humanos siempre deben ganar sobre los extraterrestres, que era también un poco curioso porque, como les dije antes, se le veía a el monstruo de Frankenstein o a los alienígenas como los otros, y quizá también en la época de la Guerra Fría podían representar a los rusos. Desde Campbell también la ciencia ficción entró dentro de la Edad de Oro, que se le conoce como una parte de la ciencia ficción donde se publicó cosas increíbles de este género. Hay 3 grandes representantes de esta edad, y ellos son Isaac Asimov, Robert A. Heinlein y Arthur C. Clarke. Entonces vamos a empezar con Isaac Asimov, que es curioso porque él nació en 1920, pero la fecha de nacimiento uno no está muy seguro sobre ella porque los papás de él se fueron de Rusia y la mamá no sabía muy bien cuándo fue su cumpleaños. Pudo haber sido un año antes, un año después o el mismo año. Él se graduó pronto del colegio y entró a la Universidad de Columbia, donde también estaba estudiando el PhD. Pero en 1958 decidió renunciar a toda esta vida académica y se dedicó completamente a escribir. Él enviaba historias de ciencia ficción a revistas, pero nadie le quería publicar. Entonces empezó a desarrollar amistad con John Campbell, que se recuerdan acabo de mencionar, y él fue el que pensó que Asimov tenía ideas increíblemente buenas, solo que no las estaba desarrollando correctamente, y él empezó a le empezó a impulsar y a darle ideas de cómo podía seguir. Entonces es chistoso porque de hecho la primera historia que él publicó fue aceptada por la competencia de las revistas de John Campbell, pero igual eran muy amigos. Cosas por las cuales se puede conocer a Isaac Asimov. No sé si ustedes han visto la película Yo Robot. Si no, pueden después del video o parar aquí ver el tráiler de Yo Robot, porque más que nada aquí se presentan las 3 leyes de la robótica. Dicen que un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segundo, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera es que un robot debe proteger su propia existencia, exceptuando que entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Entonces, estas leyes son muy importantes porque se utilizaron después por otros escritores para poder dar vida a sus robots. Claro que lo que hizo Isaac Asimov no fue solamente tener estas reglas para que sus robots funcionen, sino también para ver cómo estos robots podían violar las reglas. En qué circunstancias se darían eso, por qué se daría eso. De ahí también, Isaac Asimov es muy conocido por Fundación, que en realidad es una trilogía y hay más libros sobre todo lo que es Fundación. En Fundación tenemos que Isaac Asimov le deja a una sociedad futura la idea de todo lo que va a pasar
porque ya ha pasado casi todo en la historia, en el pasado, entonces se sabe qué es lo que va a pasar y cómo la sociedad debería seguir todo para poder llegar a realmente evolucionar. Después tenemos a, a Robert A. Heinlein, que él nació en 1907, fue un oficial naval y estudió física durante algún tiempo. Él conoció a John Campbell cuando tenía más o menos 30 años y ya había publicado casi 30 historias en 3 libros, entonces no fue que John Campbell le ayudó, este es diferente a los demás escritores. También habló sobre el futuro lejano espacial y exploró sobre el sentido de la vida y había un montón de artículos de tecnología que ayudaban a los personajes. También fue, por ejemplo, el primero que escribió una serie infantil que era de ciencia ficción que se llama Rocket Ship Galileo y también publicó varios cuentos de ciencia ficción para jóvenes. Y tenemos a Arthur Charles Clarke o Arthur C. Clarke, que nació en 1917 y mostró su interés por la ciencia desde que era pequeño. Y quizá la mayoría de personas tal vez podría reconocerlo si es que han visto la película Odisea 2001 en el espacio de Kubrick, que también les recomiendo ver el tráiler si no han visto la película. En realidad me gusta muchísimo la ciencia ficción y por eso intento ver muchas películas de este género. Creo que a la final el género que más leo al año es ciencia ficción, a pesar de que leo muchísimas otras cosas también. Y bueno, estas películas que les estoy diciendo como que tal vez sí valen la pena. Hay películas de ciencia ficción que me parecen terribles, pero bueno, no, eso es para otra cosa, para otro video quizá. Entonces, les sigo contando que era moderador de la Sociedad Británica Interplanetaria en 1946 a 1950. En 1946 publicó su primera historia de ciencia ficción y es más que nada publicaba en revistas del Reino Unido, no estamos hablando de Estados Unidos en este momento. En 1967 publicó un cuento que, bueno, como es cuento, puedo decirles, pueden ir a leer, no es algo extremadamente grande ni nada, que se llama Los 9 millones de nombres de Dios. En inglés en realidad es The 9 billion names of God, pero como sabemos, the billion a million es diferente en los dos idiomas. Y se dice que es la mejor historia de Arthur C. Clarke. Por lo general, cuando hay antologías de los mejores libros, mejores cuentos de ciencia ficción, está ahí. También tiene libros muy importantes como Cita con Rama o Tierra Imperial. También, pero después desarrolló una enfermedad que afectaba a su sistema nervioso y para el final como que hubo gente que le ayudó a terminar sus libros y cuentos y eso fue extremadamente criticado. Bueno, después de esto, en medio de la Edad de Oro, bueno, primero una crítica. Hay personas a los que no les gusta para nada cómo escribe Isaac Asimov y dicen que Arthur C. Clarke y Heinlein no son tan diferentes. Y en realidad sí hay muchas cuestiones literarias que se puede criticar a estos autores, especialmente a Asimov, pero ellos conscientemente no querían ser como los otros autores. Ellos conscientemente querían hacer un estilo diferente de la ciencia ficción. Querían ser fríos, parcos, querían no utilizar demasiados sinónimos, no utilizar más puntos que utilizar puntos y comas o comas para hacer el estilo más fluido, digamos. Entonces es algo que fue conscientemente, pero que muchas personas critican igual de ellos. Ya. Entonces, debido a que ya empezaron a haber más antologías de los cuentos, el género empezó a ser tomado más en serio. Entonces, cuando los libros empezaron a ser publicados, es curioso porque el marketing se refería a ellos como cualquier género menos como ciencia ficción. Una cosa, no estoy muy segura si ustedes saben cómo funciona la literatura dentro del ámbito académico, pero por lo general, desde hace muchísimos años, se tiene a la literatura como tal, como los clásicos y escritores de renombre en lo alto, y cosas como la ciencia ficción, la fantasía, la novela negra, como que por debajo. Le dicen ficción de género,
literatura de género no es literatura, es literatura de género. Entonces, en esa época como que tampoco querían decir esto es ciencia ficción porque va a ser malo. Entonces decían que uno era fantasía porque El Señor de los Anillos tuvo muchísima acogida, o que era realismo mágico, que no tiene nada que ver, o le ponían cualquier otro género. Una cuestión también es que la fantasía y la ciencia ficción no son lo mismo. Hay muchísimas personas que sí piensan que son lo mismo, no tienen nada que ver. Como he dicho, la ciencia ficción se basa en las respuestas humanas a los cambios en ciencia y tecnología. La fantasía tiene mucho más que ver con otros mundos en los que las leyes de la física no aplican generalmente porque hay magia de por medio. Entonces no tienen nada que ver el uno con el otro, pero la gente siempre los confunde. Empezó a desarrollarse de todas formas. Por ejemplo, en el Reino Unido hubo un grupo llamado New Wave y ellos escribían básicamente sobre la tecnofobia. Entonces odiaban la tecnología a la final. También les quería contar un poco sobre las mujeres en la ciencia ficción. A pesar de que la ciencia ficción literal, el primer libro escrito fue por una mujer, como que se evitaba que las mujeres publiquen este tipo de historias. Antes de 1963 muy pocas mujeres habían publicado. El número empezó a aumentar, pero igual escribían con seudónimos masculinos porque no les querían publicar y así eran más leídas. Creo que es lo que pasó con J.K. Rowling. En realidad a mí no me gusta Harry Potter, lo siento, si a ustedes sí. Está bien si les gusta, todos tenemos diferentes gustos. Pero creo que igual J.K. Rowling, y eso fue recién, tuvo que poner J.K. Rowling porque si no, o sea, ella quería que la gente imagine que tal vez podía ser hombre para ser más leída. Entonces, en este caso solo quiero mencionar un poco, porque tal vez podría dedicarle un video entero a mi escritora de ciencia ficción favorita, que es Ursula K. Le Guin. Y de ella, por ejemplo, estoy releyendo en este momento The Dispossessed, que es creo que mi libro favorito de ella. Y ella es muy curioso porque ella de verdad hizo cosas con la ciencia ficción que antes no había pasado. Por ejemplo, lo que ella hace en The Dispossessed trata sobre una sociedad que es extremadamente capitalista, que vive en una tierra, y un grupo de ellos, unos rebeldes, lograron salir a la luna y viven en una sociedad anarquista. Entonces es de estos dos extremos entre el anarquismo y el capitalismo. O, por ejemplo, el libro más importante de Ursula K. Le Guin, que se llama The Left Hand of Darkness, la mano izquierda de la oscuridad, en el que se ve una sociedad en la que los seres humanos no tienen sexo definido. Entonces no se ve como que rasgos fundamentalmente femeninos o rasgos masculinos. Entonces, ¿cómo se desarrollaría una sociedad así? Ella es uno de los escritores más aclamados y más respetados dentro del género. Lastimosamente se murió hace un año más o menos, bueno, hace un año y medio. Algo curioso de ella, que para de una vez ir recomendando un poco de libros de ciencia ficción, es que ella estuvo en la escuela con Philip K. Dick, que es uno de los escritores más grandes de ciencia ficción. Por ejemplo, aquí tenemos Ubik de Philip K. Dick, que creo que es uno de los libros más accesibles que tiene, porque era un personaje esquizofrénico que tomaba muchas drogas, entonces sus libros son progresivamente más difíciles de leer. Y también quería recomendarles Dune, de Frank Herbert, que es uno de los mejores libros de ciencia ficción. Es una saga enorme y de hecho los últimos libros no publicó él porque se murió, publicó su hijo, pero su hijo decía que sí sabía lo que su papá quería escribir para el final. También hay una precuela escrita por el hijo. Y si es que están en Ecuador, creo que es Profundo en la Galaxia de Santiago Páez. Es una introducción bastante decente, bastante chévere para lo que hay en el Ecuador, incluyendo el cibershamanismo, que es algo que hay en la ciencia ficción. Entonces, también hay que considerar que va a haber muchas innovaciones tecnológicas
y que es súper curioso que últimamente eh, hemos vivido tantas innovaciones tecnológicas en tan poco tiempo que esto va a hacer que vamos a seguir escribiendo un montón. Y es curioso porque, por ejemplo, hay historias de Isaac Asimov que ya están muy outdated, como que muy pasadas de moda, pero tienen igual todavía su moral ahí, porque era un personaje muy moralista. Eh, También tenemos, quiero hablar un poco de los cyberpunk, que nació en 1983. No sé si ustedes han visto Blade Runner o Ghost in the Shell, pero el anime, no la versión con Scarlett Johansson, si no pueden también ir a ver los trailers a ver si les da ganas de ver. Y bueno, escribían sobre cibernética, biotecnología, estaban rodeadas de actitudes punk y tenían ambientes muy distópicos. Y gran parte de estos cuentos o novelas ocurren en el ciberespacio. Están en el ciberespacio todo el tiempo y a veces me confundo completamente porque no tengo mucho pensamiento abstracto de exactamente en qué parte están, pero es increíble. De estos les puedo recomendar Neuromancer de William Gibson y Snow Crash de Neil Stephenson, que me encantaron al momento de leer. También aparte de los cyberpunk, quería solo hablar un poquito de un autor que en este momento está causando furor dentro de la ciencia ficción. No sé si ustedes han visto la película Arrival o La Llegada. Si es que no, vayan a ver el tráiler y vean la película. De verdad, vean, creo que es mi película favorita por el momento. Y es una historia escrita por Ted Chiang. Entonces, Ted Chiang tiene un libro de cuentos. El primer libro de cuentos que él sacó se llama Stories of Your Life and Others. Y es increíble. Shout out a mi mejor amiga porque me envió esto de mi regalo de Navidad hace 2 Navidades, creo. Todos los cuentos son increíbles. No puedo creer que haya una persona que tenga un pensamiento tan crítico, tan original en esta época. Aunque como ya sabemos, todo lo original quizás solo lo hemos olvidado. Y también el último libro de Ted Chiang que se llama Exhalation está demasiado increíble, tiene cuentos de ciencia ficción súper buenos. Entonces quería terminar con esas recomendaciones. Si alguien tiene alguna duda sobre la ciencia ficción me pueden preguntar. Si alguien quiere que le ayude a analizar algún cuento de ciencia ficción puede ser. Y si llegaron hasta acá, si les gustan mis videos no se olviden de suscribir. Y eso sería todo. Les deseo una chévere semana.